Ya. Bienvenidos a un nuevo episodio de Monotemático. Doctor Hugo Velázquez Villa, por favor, Aquí ocupe su lugar, doctor. Maestra Estela Márquez, Sandra Ramírez, Omar Aguirre y su servidor Víctor Luna. Estamos listos para platicar nuevamente con ustedes. Doctor, el día de hoy no hay un texto que sirva para detonar la conversación. No, pero ¿vamos a empezar con el cuento? ¿O Sí, con el cuento. Al final lo lees. Al final Sí, por favor. hacemos la reflexión. Ok, muy bien. Pues ya que en este programa nos dedicamos también a hablar sobre literatura, hoy quisimos releer un cuento de un autor mexicano, Enrique Serna, un cuento de 1994, titulado Hombre con Minotauro en el pecho. Es un texto breve, pero creo que interesante. Si no han tenido oportunidad de leerlo, en la descripción les dejamos un link al cuento para que le echen un vistazo y pues para que también lo comenten con nosotros. No sé de qué manera les gustaría que empezáramos, narrando un poquito de qué trata el cuento. Por favor, Víctor. Muy bien, pues la anécdota inicia así, sí. Es un texto narrado en primera persona, ¿no? El protagonista está narrando su propia historia, una historia de infancia en la que mientras estaba en una playa con su padre, el papá vio de manera alevosa, viendo que Picasso estaba en la misma playa que ellos, decidió enviar a su hijo por un autógrafo. El pintor, harto de que comerciaran con su firma más que atender a sus obras, le pidió permiso al papá para llevarse al niño a ponerle su firma. Es una cosa muy extraña. Totalmente. ¿Quién suelta a su hijo para Ya sé, pero pues era Picasso. Y era un garañón. y el papá pues quería la firma del autor, así que pues lo concede. Cuando el niño regresa, tiene la firma del pintor, pero tatuada en el pecho con una figura de un minotauro, también dibujada por Picasso. Y entonces a partir de el papá obviamente queda complacidísimo, aunque uno pensaría que estaría consternado. No, se te olvidó cómo pintó cómo hizo el dibujo. Fue con orines, ¿verdad? No. No. Es que es ahí la primera concesión que uno tiene que entregar a la historia, pues, ¿no? O sea, como decir, ok, le dio tiempo, pues, de que Picasso Quisiera con su hijo lo que quisiera. Exacto. No, entonces a partir de ahí se va a desarrollar la historia de este personaje que a un modo así, no sé, estaba pensando un poco en este tipo de narrativa picaresca, ¿no? Que van contando... Picaresca de Picasso. La picaresca de Picasso, sí. Que va contando sus aventuras, ¿cómo se dice? Y sus desventuras también, sobre todo, el protagonista. Peripecias, digamos. Sus peripecias, sí. Todo lo que le ocurre a partir de que se convierte en un hombre, en una especie de hombre objeto. Una obra de arte. Un hombre objeto de arte, una obra de arte en sí mismo, y cómo eso lo determinó para toda su existencia, los personajes que lo fueron conociendo, y el tipo de vida que llevó a partir de este suceso. Me parece un cuento atractivo para discutir. Hacía mucho tiempo que yo no lo leía. No sé aquí mis compañeros que les haya parecido el texto y cuáles serían sus primeras impresiones. No sé quién quiera iniciar. Empecemos con el Omar, ¿qué te parece? Me parece perfecto. Sí, porque... Cierto. A ver, Omar, discute de una manera impresionante. No, pues mi primera impresión es que... Me dejé crecer la barba. Sí, se nota desde ahí. Órale, sí. Que la clase empresarial puede convertir lo que para alguien puede ser un acto revolucionario en una mercancía, ¿no? Y básicamente sería como mi primer aproximado, como algo que tú piensas que puede ser contestatario, radical. Inmediatamente el sistema, representado por los que tienen el dinero en la historia, lo convierte inmediatamente en algo para darse prestigio social o hacer dinero, o los... Así tan aburrido les parece. Y... Más bien, campeón. Ese sería mi primer comentario. ¿Y es todo lo que tienes que decir?
Bueno, también cuando pasa por esta fase El grillo te desconcentra. me desacredita. Cuando pasa por esta fase con los criminales, quizá ahí ya ven cómo de repente me gusta sobreinterpretar. No, adelante, adelante. De eso se trata. De eso se trata. Y quizá justamente cuando puede parecer que está más en decadencia o cuando sufre más, pero al mismo tiempo tiene más placer porque básicamente ese tatuaje le da pues, acceso a un montón de mujeres, ¿no? Y de dinero y de drogas. Que esa parte donde aparentemente está en el agujero es cuando más puede ser él o no, tiene una especie de escape después de prácticamente ser un objeto, estando en un aparador. Entonces, no sé, vivir como si fueras una obra de arte, ¿no? Pero, ¿Qué tal, papá, ¿qué eh? tal? ¿Qué tal? Ok. A ver, Estela, por favor. Permítame Ay, el compartir tu micrófono. micrófono, Ah, claro. Con servilleta. Sí, gracias. Y Bueno, precariosa. yo no voy a interpretar, Voy al grano, ¿no? No, te yo chingadera. quiero ser como más descriptiva. Para empezar, a mí me incomodó muchísimo la primera parte, las primeras líneas del cuento, cuando un padre presta a su hijo, entrega a su hijo chiquito, un niño pequeño, A un garañón. a una persona de más de 50 años para que haga con su cuerpo lo que quiera. Y esta persona, ya sé que es un cuento, pero, No, claro, pero hay me una incomoda crítica ahí, mucho, sí, o sea, claro. me incomoda mucho cómo esta persona lo regresa tatuado a un niño. O sea, yo estoy tatuada y aunque sé que es un cuento, sé que es doloroso, o sea. Entonces, la primera parte me molestó, me Ok. incomodó. Te pareció un abuso, ¿eh? Por supuesto, o sea, ¿cómo se le hace eso a un niño? En primer lugar, ¿cómo un padre hace eso a un niño? Y cómo alguien como Picasso, o sea, uno piensa que alguien que es un genio. Y era muy garañón, eso Sí. lo decía él, todo el mundo lo sabe. Bueno, vi la película Sobreviviendo a Picasso Ah, ¿sí? y bueno, se supone que es basada en la vida real y era de lo peor Picasso. Bueno, como persona. Bueno, el asunto es que se puede uno pensar que una persona que es un genio es una persona informada, inteligente, que conoce los derechos de las personas, Bueno, que eso está implícito, ¿eh? respeta. No, yo ingenuamente Ah, ya. pensé que cuando dice, no, el niño se lo lleva a Picasso y Picasso lo regresa tatuado a un niño. Entonces digo, ¿cómo una persona que es un genio, se atreve a abusar de esa manera de una persona menor de edad, violando todos sus derechos, en voz o en representación de una supuesta revolución en contra del capitalismo? Exacto. O sea, a mí me parece muy grosero o sea, no importan los medios para llegar al fin, ¿no? Pero es un acto revolucionario, Ajá. porque eso lo hizo para evitar la comercialización de su firma, del arte, de su obra, etc. Entonces a mí el cuento sí me molestó mucho. Y pues todo lo que viene en el cuento me molesta mucho porque todo lo que le pasa a esta persona es una persona menor de edad. Entonces yo pienso en el autor del cuento y digo, o sea, ¿Cómo se le ocurre ser tan o sea, rápido? ¿cómo a esa persona se le ocurre tanto abuso a un ser humano que es menor de edad? Y lo convierte en literatura. Y aparte lo convierte en literatura y aparte de repente, así cuando sigue siendo menor de edad, dice, sí, tuve muchas aventuras sexuales, un montón de mujeres, estuvieron bla, bla, bla. Sin embargo, para mí, en lo personal, Ajá. sigue siendo abuso, sigue siendo una violación de sus derechos humanos. Y bueno, también el autor
muestra pues la peor parte, ¿verdad? De todas las personas que comerciaron ese cuerpo, esa esclavitud, habla de la esclavitud, pero habla de una esclavitud, de un abuso infantil que es simpático. O sea, para mí el autor de repente dice, ay, pero la verdad sí lo gozó. Sí, es tragicómico, ¿no? Todo O sea, entonces yo digo, o sea, ¿cómo el autor narra un montón de hechos que implican un abuso sexual, infantil y de todos los tipos de abusos, esclavitud, convertir al cuerpo en mercancía, etcétera? Pero al final, pues la verdad es una historia, el autor dice, pero ay, la verdad, tantas desgracias puede resultar divertido. Bueno, hasta ahorita es lo que puedo opinar. Ok. Sandra, por favor. Creo que... Estela se equivoca totalmente. No es cierto. No, creo que es muy... O sea, lo que ella menciona, sí es algo que a mí también me incomoda. Y más, bueno, desde el hecho ¿no? De que va el niño y, bueno, ese abuso y violación, ¿no? Y también hay otra parte que es cuando ya está adulto y que llega con los que son como traficantes de arte, ¿no? Allá en Alemania. Y también esa parte como que ahí ya dije, no me gustó el cuento, pues. Toda la primera parte me gusta porque me parece que es una crítica a la idolatría que se hace de los artistas y también al mercado del arte, ¿no? O sea, como el arte que a lo mejor muchas veces tiene esta función de ser, pues no todo, ¿verdad? Pero como revolucionario, a lo mejor de criticar, de expresar la opresión o los sentimientos, las emociones de las personas, se convierten en una mercancía, ¿no? Entonces, pues, para empezar desde el hecho ¿no? de que como una firma de un artista, o sea, ya ni siquiera es una obra de arte, ¿bien? Una firma se puede volver una mercancía, ¿no? Y hablaba, bueno, recién lo leí con Víctor, hablaba de cómo... Ya se me fue el hilo, ya se me fue el hilo. De cómo de repente, por ejemplo, encuentran los bocetos, encuentran como material inédito, ¿no? Del artista y se empieza a lucrar con ello como si eso ya fuera una obra de arte, solo porque es de Picasso, porque sea de alguien más que ya tiene un nombre, pues, ¿no? Bueno, Picasso era un genio. Sí, pero aunque sean los borradores, los pero desechos es lo que de lo o que... sea, los bocetos no es la obra, o sea, es como el trabajo previo a llegar a la obra de arte, ¿no? Bueno, creo que sí hay una anécdota de Picasso cuando fue ¿cómo se llama? Los que hacen muebles, ¿cómo se llama? Carpintero. Que fue con el carpintero, le dice, quiero una mesa, ¿cómo la quiere? ¿Me la puede dibujar, por favor? Y ya le entró el dibujo. ¿La puede firmar? Dice, no, porque si la firma va a ser una obra de arte. Si no la firma va a ser cualquier boceto. Pues como a eso va, ¿no? O sea, ¿por qué de repente ya un artista tiene un renombre y ya cualquier cosa que haga ya es una obra de arte, ¿no? A lo mejor es algo bien hecho, es un dibujo bien hecho, ¿no? De una mesa, pero eso no lo vuelve una obra de arte. Bueno, hay gente que se defeca y pone latas. Sí, la pero mierda. es lo que decía Omar, ¿no? O sea, ¿cómo algo que surge como un acto revolucionario o como una crítica se vuelve y se considera luego una obra de arte, ¿no? Que fue lo que pasó también ¿se llama Duchamp? Sí, con la ruedita, con el migitorio. ¿no? O sea, que se tiene una intención de ser una crítica y de repente se vuelve una obra de arte y surge toda una tendencia. Bueno, te voy a confesar que a mí me gusta mucho el migitorio, Sí, pero en general, ¿no? La obra, Todos los mijitorios. como objeto contemplativo o algo así, o como la crítica. De hecho, comen un migitorio, Pero luego hablaremos del migitorio de Duchamp, que creo que es muy radical, pero bueno, sigue. Bueno, pero eso, ¿no? O sea, como un acto que era revolucionario o algo que era una crítica se vuelve algo con lo que puedes vender, ¿no? O hacer una vida mejor.
Pues el niño era un pobre, ¿verdad? Pero no fue una vida mejor. Pues Bueno, ahí está un... una lista inesperada. Así es. Omar, ¿Fue una habló- vida mejor o no fue? Omar habló de una manera muy elogiosa de cuando tú en un escaparate, ¿cómo te verías sin Omar? No, al contrario, yo lo Que vi. todo el mundo te admirara. Yo dije que estabas sufriendo, que justo cuando estaba ahí parado sin hacer nada, donde todo el mundo Te estás solo tenía mirando. que contemplarlos. ¿No te gustaría estar en ese papel? No, por mucho que me pagaran. No ¿Por sé, qué volteas a ver mentira. la cámara? Ni se los ocurra. Por eso. Si alguien tiene Te va a cagar. Tengo algunas condiciones. Me puedo rascar. No, lo locochón, que pues cuando los lectores lean el cuento, pues es que, o sea, estaba permitido hacerle cosas al hombre, pues, o sea, él ya perdía totalmente su... O sea, él ya no era dueño de su cuerpo desde que Picasso le estampó su firma. Un su pobre obra. nunca es dueño de su cuerpo, ¿eh? Bueno, desde el inicio lo vemos, Sí, ¿no? claro. De De hecho, el padre lo vende. Exacto, a la señora Reeves, a una millonaria aficionada al arte, como debe de haber muchos por ahí diletantes de arte. Que no conocemos, por cierto. No, claro que no. Pero ahorita me acordé de esta parte en la que le crece pecho. Le crece pecho. No, más Se hace... Ay, era mujer. Y no le creció uno. Y junto al ombligo. O en la espalda, ¿eh? Oye, le creció un pecho, ¿no? Le crece pelo. Pelo en el pecho, ¿no? Y Sí. que ya le tapa El minotauro. el minotauro. Ajá. Y incluso eso les parece que es parte, ¿no? Ah, sí, es parte de la obra. de la Picasso obra. lo quería así, ¿no? Sí. De alguna manera, ¿no? Es una obra de arte viva, de algún modo, pues, que evoluciona y Que cambia. que cambia y que sigue imponiéndose sobre su propia voluntad, a final de cuentas, Ajá. ¿no? Porque él nunca, bueno, ya lo dijiste, nunca es dueño de sí mismo, Un pobre nunca es dueño de su cuerpo. ni tiene identidad propia, ni tiene voz. El O voto. sea, lo cancelan también, porque pues él no tiene absolutamente nada que decir, ¿no? Para eso le pagan. Para eso, para eso lo mantienen así, en una jaula, supongo. No, yo digo que le pagan, entonces lo tratas como si fuera un parásito, ¿eh? Pues es que en última instancia... ¿De qué hablas? Es un personaje que a lo largo de todo el cuento, pues creo que sí tiene un anhelo importante de libertad, pues una libertad que nunca ha tenido. No sé si en algún momento del cuento, no lo recuerdo, porque él está narrando su historia. Víctor, me pregunto por qué interrumpiste a Sandra si ella estaba hablando. No, No es cierto. no, yo hice ahí como una. Yo me quedé, quiero que destines el comentario del seno cuando le creció el Mi espíritu morboso se quedó en ese tarado de... Y lleno de pelo, su seno lleno de pelo. Hice otra Así versión. va. Hice otra versión del cuento. Más interesante. No es cierto. No, pero sí, la verdad es que Enrique Sermat se va un poquito al extremo con las vivencias de este personaje, ¿no? Ajá. Y nos construye una historia en los submundos de Europa, pues, o sea, Ajá. porque creo que sí En Estados Unidos y Europa. hay una onda ahí como, no sé, como muy europea, porque no sé si es en Francia donde vive Y Alemania también. esta etapa de sumisión erótica con esta mujer, no me acuerdo cómo se llamaba el personaje, que lo somete y de alguna manera lo hace sentir... Que no te tiemble la voz, Víctor. Lo hace sentir vivo. No sé. Sí, que ya no lo trata como un objeto, ¿no? O al revés, ya no me acuerdo. Es que a mí me molesta porque la postura de esta mujer es como si ya hubiera superado esa idolatría, Ajá. y siento que no, o sea, de todas formas la determina, ¿no? O sea, porque él se queda como en la negación, pero no lo supera, ¿no? Y por eso compra las obras para, no sé, para como Destruir. destruirlas, para ridiculizarlas, Profanarlas. para, ajá. A ver, Víctor, da tu versión, por favor, que tú lo recomendaste. No, creo que hay una contraposición ahí importante en lo que se refiere al cuerpo, a la identidad, al arte también, pero creo que tiene que ver más como con la
apropiación del cuerpo y de la identidad. Ajá. Creo que la reflexión del autor quizá va más encaminada. Está pensando en voz alta el Víctor, ¿eh? Sí, creo que de eso se trata Monotemático, de divagar y de pensar un poquito en voz alta. Creo que Hay constancia de eso. esa Comentario. esa profanación de la que hablaba Sandra, que manifiestan estos usurpadores del arte, o cómo se les llama, estos criminales del arte, pues, pues también aplica para los que le rinden culto al tatuaje, ¿no? De alguna manera. Ey, no te metas ahí, por favor. No, al tatuaje del Minotauro, pues. Ya. O sea, que a final de cuentas sí hay una intención o sea, tal vez no se dan cuenta, pero en última instancia hay una profanación del cuerpo y hay una... como que se pusiera en una balanza de qué es más importante, pues, si el ser humano, la identidad de una persona y sus derechos y sus emociones, o la obra de arte de un artista, o la firma, o en general, pues. Entonces, creo que la obra va en ese sentido para criticar, como ya lo han comentado aquí, pues, esa veneración absoluta que se le hace a un artista, o a una obra en particular, incluso por encima de la vida humana, pues. Oye, no sé si tengas que leer lo que yo escribí, Víctor, ¿Por qué no? porque bueno, está totalmente en contra de todo lo que han dicho. Ah, perfecto, pues creo que es momento de leerlo, vamos a revisarlo. ¿Están de acuerdo? ¿Alguien quiere agregar alguna otra cosa antes de proceder a la lectura? Pues, bueno, nada más el asunto de lo que decía Hugo, que las personas de clases bajas no tienen... No son dueños de su cuerpo. No son dueños ni de su no voluntad. son dueñas de su cuerpo ni de su voluntad. O sea, no tienen esa opción, no tienen esa oportunidad. Y bueno, también el cuento marca mucho esa diferencia de clases. Sí, claro. O sea, el cuento marca mucho la diferencia de clases entre Víctor, no estás haciendo caso, ¿eh? Sí, cómo no. Y bueno, nada más eso quería decir. Bueno, yo quiero decir algo, porque yo no estoy de acuerdo con esa idea, ¿Con cuál? con la que dices de que un pobre no es dueño de su cuerpo. Creo que decir eso, realmente tú los vuelves como algo, como que no son dueños de su cuerpo, o sea, pero eres tú el que los ve de esa forma, ¿no? No, porque puede ser un prostíbulo y están un montón de mujeres pobres. Sí, pero decir eso es como que no les das opción, no les das posibilidad, Pues no. no. Abres como un brecho de esperanza. Pues no lo tienen. Y no lo deseo yo. Pero yo creo que sí. Pero Yo si creo vamos que a creencias, sí. bueno, cualquiera puede ser que la libertad esté disponible, ¿no? Pero por Bueno, favor, sí. Bueno, vamos Ya viendo. no quiere, ya quiere la lectura. No es que me va a acabar el rollo. ¿Quieres decir algo más antes de pasar al...? Bueno, creo que va más allá de la creencia, pero creo que... Ahí voy, ¿verdad? Me quieres desprestigiar porque utilizo el verbo creer. Pero... No, tú lo mencionaste. No, tú fuiste el que dijiste de Dijiste que de yo creo. creencias a creencias, Dijiste pues yo creo. todos podemos creer. ¿Qué es una creencia? No, pero no creo que el decir creo tenga que deslegitimar lo que uno dice. ¿Qué significa, ¿no? qué significa cuando él dice yo creo? Pues al final es como una percepción que ¿Pero qué personalmente uno tiene, ¿no? Una creencia no es ni verdad ni falsa. Y ya te vas a ir a la lógica. Bueno, lo que es una creencia. Bueno, por favor. Ok, seguimos con la discusión. Lama. 10 puntos. Bueno, no es cierto. Ok, hay lecturas, sobre todo en los cuentos, que solo nos hacen una pregunta. ¿Nos gusta o no nos gusta? Eso es todo lo que piden de su lector. Y bueno, del cuento que propuso el Víctor solo puedo decir que no me gusta, pero si me empujan puedo decir más cosas. Como por ejemplo que la luna está estrellada y titilan los astros a lo lejos. O que el tono humorístico del cuento, sí, lo debo decir, aunque suene paradójico y además de manera absoluta, ese humor le quita seriedad a lo que podría ser una crítica sobre lo que el autor cree es arte contemporáneo, pero que desafortunadamente no lo es.
El autor se imagina un arte y ya hecho el muñeco lo ataca con ferocidad cobarde, porque sabe que no puede hacerle nada. Ya ese muñeco le adjunta adoradores, igual de patéticos y faltos de esencia como ese muñeco. En ese momento el lector debe tomar una decisión: cerrar el libro o continuar con esa lectura que poco le dejará a su inteligencia. Querido escucha, debes saberlo. Ese cuento, si es que lo lees, aquí abajo en la descripción está el link, te hará mucho más sangrón. O te indicará el camino para llegar ahí. Entonces, frente a esa disyuntiva tendrás que decidir, porque el cuento no representa un desafío para la inteligencia, es un cuento mamón. Habrá que aceptarlo. Solo aprovecha el momento para hacer este mix entre un naco que no comprende la estética, que tampoco entiende de una alta cultura, que el autor afirma con enfado está llena de snobs, que no entienden, como muchos que nosotros, querido escucha, conocemos, esa manga de autosuficientes que se la pasan dictando cátedra cada que pueden y donde pueden, es decir, que aprovechan cada oportunidad para ilustrar al género humano con su sabiduría hecha de retazos, de comentarios o de libros mal comprendidos, o puede ser peor, de libros que no se han leído. Ese es el drama de los autores menores que creen que postulan ideas por medio del mal humor y de una pésima ocurrencia, pero como el Víctor me ve retador, sé que una vez más debo responder. ¿Me gustó el cuento? No lo pondría por ninguna razón dentro de los mejores que he leído. Solo puedo decir que tiene alguna gracia, algunas ocurrencias, que son mejores que otras que he leído. Por ejemplo, ese de la Virgen de Guadalupe, no sé cuántos, que no parece un buen cuento, pero como lectores mexicanos nos rendimos complacientes a todo aquel que nuestras autoridades llamen autor y no lo leemos como podría ser, como un lector de literatura, con mayúsculas. Sí, ya sé, me pongo en ese lugar sangrón, mamón, del sujeto X que sabe de literatura. Lo siento, querido escucha, pero debemos practicar la honestidad cada vez que se pueda. Muchas veces no podemos más que aceptar reírnos de esos malos chistes que cuenta nuestro superior. Avancemos ya que estamos en esto, sobre ese libro de cuentos que se llama Amores de segunda mano, del libro Ajuste de Cuentos. Desde el mismo título nos previene lo que vamos a leer, una o muchas ocurrencias. El autor no nos defrauda y para ese solo cuento la anécdota se cuenta sola. Y es así porque el cuento tiene su propia lógica, tiene la factura del chiste, ya se sabe, una ocurrencia va acompañada de su coda, es decir, de su remate, su conclusión, su gracia. Termina así porque espera como resultado la risa, no la reflexión. De manera parecida, el cuento es un chiste, una broma, un calambur, una ocurrencia, el desenfreno de una imaginación débil. Ese cuento se escribió para divertir, no para reflexionar. Si algún lector lo hace, cayó en la trampa y se puso a pensar. Que le haga como la canción del Piporro. A veces me siento y pienso, a veces nomás me siento. Sé que a Víctor le gusta el cuento, pero siento disentir, lo siento que te sientas. Si alguien quiere leer si alguien quiere leer sin que la razón entre en acción, solo ese movimiento espasmódico que da la risa y con una barnizada de desprecio de clase, lea ese cuento. No divierte, pero no aburre, no da para pensar, a menos que uno quiera hacerlo. No será necesario porque el cuento no es un desafío, es una lectura medio entretenida y solo puedo afirmar sin faltar a la verdad, querido escucha, atrévete a entrar a esas aguas superficiales que ahí nadie se ahoga. Ah, doctor, muy buena reflexión, muchas gracias, perfecto. Sí, es correcto y a final de cuentas la apreciación de cada texto literario que comentemos aquí o que ustedes tengan en su haber lector, pues está sujeto a la, valga la redundancia, a la subjetividad. Sí. Y a la interpretación de cada quien y al gusto de cada quien, pero claro que se pueden considerar ciertos estándares y pues para usted, doctor, con... Me está diciendo con desprecio, doctora. Tanto bagaje literario. ¿Barbón no te desprecio? No es desprecio. Sin embargo, tengo que estar de acuerdo con usted. No creo que el cuento sea malo, no creo no diría que es de mis favoritos tampoco. Sí, creo que sí me gusta. Tiene momentos más logrados que otros, al igual que Sandra, creo que disfruté más la primera mitad de la historia. A que le molestó a Estela. A pesar de las aberraciones que cuenta el cuento. Pero sí, estoy de acuerdo en que creo que sí se pueden identificar esas estructuras muy, muy marcadas de que tiene un remate. O sea, que cada momento de la historia acaba como con un chistecín, así como para decir, mira, ya pasó otra etapa, pero también va a acabar de alguna manera graciosa, ¿no? Ajá. Por eso te decía que me recordaba a veces a esos textos medievales del Lazarillo de Tormes o de, la picaresca. ¿no? De la picaresca española que contaban sus aventuras. Sí, claro, es un pícaro el tipo. Pero claro que no llega a un nivel como a esos textos clásicos españoles, pero
Es un cuento interesante en el que creo que el autor quiso hacer esa crítica, quiso hacer esa reflexión. Tal vez no le sale completamente, o definitivamente no le sale la reflexión. Pero yo lo pensé precisamente para que tal vez aquí detonara la conversación. Lo conseguiste ampliamente. Creo que sí. Sandra todavía tiene unas palabras. Todavía tiene un comentario al respecto. ¿Ya no? Ok. Pero... No la presiones, Víctor, por favor. No, para nada. Digo, estamos a punto de cerrar nuestro primer episodio literario, bueno, o primer episodio en el que nos acercamos a un texto, a un cuento, novela, lo que sea. Que Omar nos aviente otro desafío. Claro, para la próxima Omar puede proponer un nuevo texto para discutir. Pero creo que sí, a ustedes, espectadores futuros lectores y futuros lectores de ese cuento, les dejó alguna reflexión. Si tienen la oportunidad de leerlo y quieren compartirlo con nosotros, bienvenidos. No sé si alguien quiera añadir alguno. Con el libro, el primer cuento de ese libro me gustó más que pero bueno. En la compilación, ¿verdad? Sí. Esa no tuve acceso ahí, ni ustedes tampoco. Si la buscan, pues, pero el cuento aquí se los dejamos. Entonces, ¿alguna otra cosa que añadir? Entonces, aquí queda primer episodio. La dejamos para el próximo episodio. Fuera de cámara. Para la revancha. Bye. Seguimos con la película.